Y seguimos aquí en Con el Mazo Dando, señores. Y el tema del día, los datos que usted no conocía de la época colonial en América. Y bueno, señor Virrey Solís, ¿es verdad que un virrey tenía muchas, pero muchísimas propiedades en la América colonial? Claro, amigo, yo era el virrey y era uno de los principales jefes de la América colonial. ¿Sabe quién era mi patrón? El rey de España. Y yo como virrey tenía la función de controlar todo el virreinato y hacer que las leyes, las normas y la constitución se cumplan, amigo. Y bueno, usted la pregunta que si yo tenía propiedades, claro que sí, señor. Yo era el dueño de las haciendas, de las fincas, de todas las propiedades que eran a mí. Y los impuestos tenían que pagárselos al rey de España. Mm, ya entendí, un dato muy interesante. Otra pregunta, señor Virrey Solís. ¿Cómo era la clase social en la América colonial? Bueno, las clases sociales en la América colonial está puesto por el rey de España, por el virrey, por los comerciantes y por último los esclavos. Bueno. Y en la época colonial nacieron nuevas razas como los mestizos, los zambos y los mulatos. ¿Es verdad que hijo de un indígena y un español era mestizo? Sí, señor, estás en lo cierto. Cuando un español tuvo un hijo con un indígena, entonces a este pequeñuelo se le llamaba mestizo. Muy buen dato, Jairito. Cuando un español tuvo un hijo con un mestizo, se le llamaba mulato. Y cuando un mestizo, perdón, cuando un español estaba con un negro, se le llamaba Sambo. Bueno. Señor Virrey Solís, otra pregunta. ¿Es cierto que en la América colonial preparaban el chocolate? Sí, señor, en la época colonial el chocolate era una de las bebidas más importantes de la época colonial. Tienes toda la razón. Entonces, de nosotros los españoles aprendimos de los aztecas, de los mayas, a preparar el chocolate añadiéndole miel de abejas o jugo de la caña de azúcar. Yo no sabía, señor Virrey Solís. Bueno, señor Virrey Solís, otra preguntita. ¿Cómo eran las viviendas en la época colonial y cómo vivía la gente en la época colonial? ¿Tú dónde vivías, señor Virrey Solís? Buena pregunta. Yo vivía en el Palacio del Virrey o o en el Palacio Colonial. De resto vivían en los campos, de resto en fincas hacenderas, en fincas paneleras, entre muchas propiedades más, Jairo Andrés. Entonces, en los sectores urbanos, una casa de 2 pisos estaba compuesto por muchas, pero muchísimas familias. Y en las fincas vivían los esclavos negros con las cuales, gracias a ellos, producíamos el oro y mucho, pero muchísimo comercio. Y también las fincas donde vivían los mestizos, donde trabajaban todo el día sin parar. Wow, yo no sabía de ese dato, Virrey Solís. Virrey Solís, otra pregunta antes de irnos al corte de comerciales. Eh, ¿Qué tan cierto era de la regla de cómo conocer a una chica en la época colonial? ¿Era obligatorio el matrimonio? Ja, ja, ja. Buena pregunta, Jairito. El matrimonio era muy, pero muy importante en la época colonial. O sea, si tú te enamorabas de una española, es decir, como tú eres mestizo, y si te enamoras de una española, entonces yo te obligo a casarte. El matrimonio era muy obligatorio en la época colonial, porque en la época colonial no perdonábamos el adulterio ni el estar saliendo ni con la una, El famoso mujeriego. Exacto. Bueno, así que voy a investigar más datos y ya seguimos con el mazo dando.